Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte y a continuación les voy a presentar algunos temas vistos en la materia de análisis genético y métodos de mejoramiento, impartido por la maestra María de Lourdes Leiva y presentado por Susel Silva. Genética es la herencia que estudia la herencia biológica de transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos. La genética mendeliana es el estudio de la ciencia biológica mediante experimentos de reproducción. La genética molecular es el estudio de las moléculas que contienen información genética para los procesos bioquímicos de su transmisión. El gen es la materia hereditaria, fragmento del ácido nucleico y información para un carácter. El carácter es cada una de las partículas morfológicas o fisiológicas de un ser vivo. El locus ocupa un determinado gen sobre un cromosoma. El alelo se denomina a las distintas alternativas que puede presentar un gen. El par de alelos son los genes de un organismo diploides que contienen un determinado carácter. El homocigoto es cuando dos alelos son idénticos, quiere decir que sea de raza pura. El heterocigoto cuando un par de alelos son diferentes entre sí, que vendría siendo un híbrido. La herencia dominante se produce cuando en heterocigosis uno de ellos no deja que se manifieste otro. La herencia intermedia, los híbridos se manifiestan de carácter intermedios entre las dos razas. La herencia codominante se da cuando los alelos equipotentes. Genotipo es la construcción de un individuo referido a uno o varios caracteres. El fenotipo es la manifestación externa o visible del fenotipo. El genotipo más la condición ambiental forma o influye en el fenotipo. El polihíbrido son los seres con heterocigosis para muchos pares de genes. El alelo letal posee información diferente para cada carácter importante, sin él esto produce la muerte. El retrocruzamiento se utiliza en caso de herencia dominante para un ser individuo, es híbrido o raza pura. Algunas de las características vistas de las leyes de la herencia dice que Darwin no conocía los genes ni los cromosomas de estos y todos los conceptos anteriormente mencionados. Los organismos individuales heredan las características de sus progenitores con modificaciones pequeñas. Los cambios favorecen a la supervivencia y reproducción, de igual manera a la adaptación. Los cambios que inducen efectos negativos desfavorables desaparecen de manera gradual. El motor evolutivo de Lamarck de la herencia de caracteres adquirida. Los cambios anatómicos debido al efecto del medio ambiente podrían ser transmitidos a sus descendientes. La teoría de la evolución cumple soberanamente esta definición al apoyarse en la evolución procedente a la genética, la paleontología, la anatomía, la botánica, la geología, la embriología y otras muchas más ramas científicas. Si la teoría de la evolución fuera incorrecta, habría que volver a evaluar todo lo que antes sabemos acerca de la biología. Leyes de la herencia, los experimentos de Mendel. Los especialistas en botánica saben que ciertas plantas reproducen realmente sus características, transmiten fiablemente la generación siguiente con características como el tamaño o el color. Mendel aplicó esta característica a sus experimentos seleccionando 7 características de transmisión real a los guisantes, es decir, su fenotipo. Después de realizar el cruzamiento de las plantas que poseían estas características con el fin de crear especies híbridas, como ejemplo, cruzó las especies de guisantes que siempre reproducían semillas redondas con especies de guisantes que producían semillas arrugadas, las flores de color púrpura con flores de color blanco, las plantas con tallos gruesos con las plantas de tallos cortos. Las características de los progenitores no mezclaban como sugería la teoría de pangénesis, sino que parecía como siempre predominar una de ellas. Utilizó cada especie híbrida para la autofecundación. En esta generación F2 reaparecieron súbitamente todos los rasgos que parecían no haber sido eliminados en la anterior. Ahora aproximadamente el 75% de los guisantes presentaba semillas redondas y el 25% restantes eran arrugadas. De las 7 muestras evaluadas por Mendel apareció de manera constante la porción 3:1. Esta fue llamada ley de la segregación.
Sostiene que los genes pueden presentar formas alternativas denominadas alelos que influyen en el fenotipo, como puede ser la configuración de las semillas, como ejemplo, el color de ojos en las personas. Cada rasgo fenotípico es transmitido a la herencia. Esta es controlada por los alelos, cada uno de ellos procedentes de un progenitor. Si un individuo de progenie hereda los alelos diferentes, uno de ellos es dominante y el que se expresa en el fenotipo, mientras que el otro es recesivo y se mantiene en fase silente. La genética mendeliana es el carácter o manifestación, la expresión visible del gen, como por ejemplo el pelo largo a pelo corto, el color de ojos negros al color de ojos verdes, la estatura de estatura baja a estatura alta. La genética molecular estudia las moléculas del ADN, la herencia de los caracteres y la información a nivel molecular. Estudia el funcionamiento y la estructura del gen, como por ejemplo el tipo de sangre, si es AB, AB negativo o positivo, A negativo. Leyes de la herencia. Mientras más variación o variabilidad genética, mejor será su capacidad de adaptación, más fuerte y resistente será la especie. La variabilidad genética trata de que haya más variación para un mejor vigor genético. Las plantas autógamas son plantas hermafroditas capaces de autofecundarse. Presentan ambos sexos en el mismo sitio, el óvulo y el estambre. Hay menos variabilidad genética. Como ejemplo tenemos el frijol, el tomate, la calabaza, la cebada. Las plantas alógamas son las que se fusionan, los gametos se fusionan con otra. Se fusionan con diferente polen. Hay intercambio genético constante y por lo tanto más variabilidad genética, como por ejemplo tenemos al maíz. Las plantas dioicas presentan un solo aparato sexual, como el ejemplo la palma. Los experimentos de Mendel. El primer experimento fue llamado Ley de la Uniformidad. Establece que cuando se cruzan dos individuos homocigotos para rasgos opuestos, la descendencia de la primera generación será heterocigota y mostrará únicamente el padre dominante. La ley de la segregación es la segunda ley. Se establece que durante la formación de gametos de los alelos de un gen se separan o se segregan, de modo que cada gameto solo lleva un par para cada característica hereditaria. La tercera ley es la herencia de los factores. Postula que los alelos diferentes de genes se segregan de manera independiente durante la formación de gametos. Esto significa que la herencia de un rasgo no afecta a la herencia de otro. Esta ley proporciona la comprensión crucial de cómo se heredan y cómo se combinan múltiples características en la descendencia. Los caracteres cuantitativos son caracteres que se pueden medir. Los caracteres más importantes en la agricultura podrían ser o son la altura de las plantas, la producción de granos por hectárea y el tiempo de maduración. La diferencia entre carácter cualitativo y cualitativo se basa en el número de genes que contribuyen a la variedad fenotípica y el grado de modificaciones, que puede ser codificador para más de 10 a 100. La labor de un genetista consiste en determinar el grado de influencia que tienen tanto los compuestos ambientales como los genéticos sobre el total de la variabilidad fenotípica de un carácter en la población. Opinan que los caracteres cuantitativos no se heredan, sino que es basado en el ambiente. Caracteres cuantitativos. Genética de población. Es la rama de la genética cuyo objetivo describe la variación y distribución de la frecuencia alelítica para expresar los fenómenos evolutivos. La selección natural es el proceso mediante el cual ciertas características de un individuo hace que sea más probable su supervivencia y reproducción. Son las características observables. La deriva genética es la generación al azar, que hay pocos descendientes, no necesariamente son los más sanos. Diversidades de caracteres, hay reproducción diferencial, hay herencia. El flujo genético es el desplazamiento de los genes de un lugar a otro. Hay flujo de variación. La mutación es el cambio de ADN, fisiología, el comportamiento físico. Pueden ser benéficas o dañinas. Equilibrio de Harmy-Weinberg. El apareamiento al azar. Bajo estas circunstancias, las poblaciones genéticas se mantienen en equilibrio. Las poblaciones están mixtas. La población es bastante grande. La población está sometida a mutación, migración o selección natural. Las frecuencias genotípicas se mantienen constantes en generaciones.
Un ejemplo podría ser las ciudades grandes como que están en un mismo sitio, que todos son casi similares, como los de Japón o China, que están en constante flujo entre ellos mismos. Por eso dice que no afecta a la selección natural ni la migración, ninguna mutación, porque entre ellos mismos se reproducen. Y el cuello de botella efecto fundador consiste cuando el tamaño de una población se reduce. Durante una generación se produce un cuello de botella en la población. Quiere decir que si eran, como el ejemplo de las canicas, si eran 28 al inicio, y ya después cuando inicia el cuello de botella se reduce a 25, pasa por el cuello de botella y no hay ninguna, ya no hay generaciones. El efecto fundador, este pequeño tamaño de la población implica que la colonia puede tener poca variabilidad genética respecto a la población original, una población no aleatoria de los genes de la población original. Los niveles de organización de la vida. La materia se constituye de sistemas. Cada organización de cada sistema está ordenado de forma jerárquica. Los niveles superiores incorporan varios niveles inferiores. El sistema de la organización química, que vendría siendo el átomo o la molécula. El sistema de organización biológica, que son las células, el tejido, el órgano, el sistema, el organismo, la población. El sistema de organización ecológica, que es la comunidad, el ecosistema y la biosfera.